Hola, el día de hoy realizaremos una práctica de árboles con lápices. Vamos a necesitar lápices duros como un lápiz 2H, 4H o 6H y lápices suaves como un 2B, 4B o 6B, los que ustedes tengan a su elección. Así que comenzamos. Primero, vamos a empezar dividiendo nuestro formato a la mitad y comenzaremos con nuestro árbol arquitectónico más básico. Vamos a hacerlo con un lápiz suave, simplemente una línea vertical y rayas. Este tipo de árbol lo vamos a ver nosotros en diferentes presentaciones arquitectónicas. Es el más básico que tenemos y lo más importante es dejar la parte con luz arriba. Para hacer en este caso la luz, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer menos rayas en la parte superior. Son unos árboles que simulan ser pinos, ya que tienen forma triangular. Y listo. Para nuestro siguiente árbol, nosotros vamos a utilizar una plantilla con círculos y vamos a distribuir los círculos de una forma muy orgánica. Esto también lo podemos hacer con el compás. Es como cuando en primaria hacíamos unión de conjuntos. Simplemente vamos distribuyendo los círculos, algunos más pequeños y otros más grandes, en un conjunto. Unos quedan atrás y otros adelante para posteriormente agregarle las ramas y el tronco. Algunos detalles. Este árbol no va a llevar iluminación y no va a llevar sombras. Lo principal en arquitectura es que a través de nuestros diseños y dibujos logremos comunicarnos. Por eso es tan importante la comunicación gráfica. Voy a agregar también el suelo, que había olvidado agregarlo, con un poco de pasto, haciendo algunas rayitas. Sumamente sencillo. Y listo, tenemos dos tipos de árboles. Para el siguiente árbol voy a comenzar haciendo una línea vertical en el cual le voy a agregar las ramas. Esto lo voy a hacer con un lápiz suave, para posteriormente con un lápiz duro hacer unos cuadrados irregulares alrededor de cada uno de los árboles. Y comenzamos. ¿Se dan cuenta cómo al agregar esto emulo las ramas y las hojas? Luego le voy a agregar unas sombras con mi lápiz suave. Puede ser un 2B, un 4B o un 6B. Y listo, terminamos. Vamos con nuestro cuarto árbol. Este árbol es uno de mis favoritos. Voy a comenzar haciendo ramas y troncos irregulares. Una forma de las ramas es que siempre apunten hacia arriba, no son ramas caídas. Es una simulación de árboles muy genérica, que nuestra intención es comunicar la parte ornamental. Luego voy con mi lápiz, también suave, puede ser un 2B, pero con buena punta, o incluso puede ser un HB. Y voy a empezar a hacer colochitos. Muchos colochitos, muchos colochitos. Muchos círculos en continuidad. Primero le voy a dar la forma al árbol. Recordemos que los árboles a menudo son más frondosos en la parte de abajo y conforme va subiendo es menos frondoso. Luego de haber hecho la sombra le empiezo a agregar algunas sombras. La mayor parte de sombras la va a tener en la parte de abajo, pero también va a tener diferentes sombras en los grupos de hojas, en la parte de arriba. Agrego sombras y detalles para darles un toque más real. Algunas hojas fuera de los grupos de hojas. Algunas hojas sueltas sería. Y estamos listos
con el modelo de nuestro cuarto arbolito. Vamos ahora con uno que es de mis favoritos. Tomando nuestra plantilla, vamos a hacer dos cuadrados. Bueno, va a ser un cuadrado y un rectángulo. Ustedes esto, si no tienen plantilla, lo pueden hacer con sus escuadras y regla. Las líneas guías siempre las vamos a hacer con un lápiz duro y con un suave los detalles. Voy a comenzar a hacer líneas verticales continuas. Estas líneas verticales no van a llegar todas hasta abajo del cuadrito, algunas se van a quedar a la mitad. Esto para darle un efecto más natural e irregular a nuestro árbol. Termino mi cuadrado haciendo curvas las esquinas y posteriormente el siguiente. Recordemos la irregularidad en las líneas. Y listo, vamos a agregar un tronco para terminar nuestros arbolitos cuadrados. También el suelo y habremos terminado. Vamos con árboles un poco más avanzados. Voy a comenzar con mi lápiz duro haciendo mis líneas guías y voy a hacer dos círculos, uno a la par del otro. Estos círculos van a ser únicamente guías. Luego, dos líneas verticales para guiar donde va a ir mi tronco. Voy a tomar entonces mi lápiz suave y con la punta afilada voy a comenzar a hacer mi tronco y mis ramas. Voy a hacer primero ramas principales o ramas guías. Estas ramas, su límite va a ser el círculo, no se pueden salir del círculo. Los distribuyo del centro hacia afuera. Y listo, tengo mis ramas guías y comienzo a agregar las ramas secundarias y terciarias incluso. Ramas que van saliendo en forma de raíz a partir de la principal hacia afuera hasta topar el círculo. Son simplemente líneas irregulares, todas con dirección hacia afuera. El crecimiento de los árboles va a depender de la luz del sol, así que aquí estamos emulando que están en un lugar abierto. Relleno mi tronco con algunas líneas en zigzag, también dejo algunos espacios vacíos en el tronco y agrego sombras en las ramas principales. Comienzo con mi segundo árbol y algo muy importante es respetar el círculo de este segundo árbol. ¿Qué quiero decir con esto? Llevar todas las líneas hasta el final del círculo. Termino mis líneas principales, que serían mis ramas principales, y comienzo con mis ramas secundarias, que son más pequeñas, que parten a partir de la principal. Estas no salen desde el tronco, son como pequeñas raíces. Y listo, agrego sombras en las ramas principales, solo las repaso para que se vean más gruesas y relleno con un zigzag irregular el tronco. Voy a agregar una rama más para que no se mire vacío el centro de mi primer árbol, igual con una rama principal y secundarias. Y por último, agrego el pasto. Este pasto va a nacer rayas hacia arriba. Le voy a agregar algunos asteriscos, algunas cruces y manchitas para hacer flores. Voy a borrar algunas líneas guías, no todas, solo las que están en la parte de abajo. Y he terminado mis arbolitos. Vamos con los últimos árboles, también un poco más avanzados, para el cual voy a comenzar haciendo una elipse o un óvalo. Esto lo hago con una línea guía y luego ya con un lápiz, con una punta más suave,
voy a comenzar a repasar estas líneas guías. En este caso, el tronco y las ramas van a estar sosteniendo la elipse. Sí, va a ser válido salirnos un poco de la elipse, pero siempre siguiendo su forma. Hacemos ramas principales y ramas secundarias en forma ascendente, donde nos pega la luz del sol. ¿Alguna otra rama? Y ramas más pequeñas en la parte de arriba y abajo. Ahora comienzo a agregar sombras. Estas sombras me van a hacer a mí también el grosor del tronco y de las ramas principales. Si se dan cuenta, incluso pueden pausar el video, pueden observar que el tronco y las ramas las relleno siempre con zigzag irregulares. Con rayas irregulares. Casi estamos listos. Agrego las últimas ramitas. Y en este caso voy a empezar a agregar algunas hojas, algunos grupos de hojas. Simplemente haciendo algunas rayas libres, algunas como si fueran resortes estirados, algunos colochitos, ramas hacia arriba, rayas hacia abajo, perdón. Y esto me va a simular la vegetación, me va a simular esas hojas que necesitamos. Algunos como si fueran asteriscos, simplemente rayamos, le damos libertad a nuestra muñeca. Y listo, algunos arbustos. Y hemos terminado. Excelente. A continuación les voy a explicar cómo utilizar la luz y cómo es el crecimiento natural genérico de los árboles. Esto no lo tienen que dibujar. Comienzo haciendo una línea horizontal para el suelo y luego hago una línea vertical para el tronco. Ahora voy a agregar algunas ramas. Estas ramas van a crecer hacia arriba, en dirección ascendente. Las ramas de abajo siempre van a ser más grandes que las ramas de arriba. Esto, recordemos, es genérico. Los árboles van a ir cambiando dependiendo su especie. Ahora agregaré unas elipses. Esto es para ejemplificar dónde crecen las hojas, que crecen en las ramas, principalmente, aunque siempre hay una que otra en el tronco o cerca del tronco en ramas más pequeñas, por lo cual voy a agregar elipses secundarias. También voy a agregar algunos círculos pequeñitos para simular esas hojas que están fuera de los grupos grandes de hojas. Y este es el crecimiento genérico de un árbol. Recordemos que van a crecer dependiendo la luz. Entonces, a continuación, vamos a simular de la trayectoria de la luz en el caso de que estén en un campo abierto, donde no hayan sombras o estén alrededor de otros árboles. Voy a hacer este arco para hacer como un recorrido solar. Nuestro sol por la mañana, por la tarde y por la noche. Va a ser un árbol que va a crecer muy parejo. En este caso vamos a ejemplificar que la luz va a venir desde arriba. Va a ser un mediodía. Tenemos varias opciones para hacer esto. Las principales son dos. La primera es agregando más hojas en la parte de abajo y menos en la parte de arriba, y con esto vamos a lograr ese efecto de que hay más luz arriba, o también con color.
que sean las hojas de arriba de un color cálido y las de abajo de un color más oscuro, para simular la luz donde la está proyectando. Pero en este caso vamos a hacerlo con sombras. Simplemente lo estoy haciendo con mi lápiz suave. Estoy agregando un azurado muy ligero en la parte de arriba de cada uno de los grupos de hojas. Esto es muy importante. Irlos distribuyendo en los grupos de hojas. Luego un azurado medio en la parte media, cada vez más oscuro. Y por último le voy a agregar sombras. También es muy importante, para que se vea aún más real, simular las sombras que producen los grupos de hojas que están más cerca de la luz sobre los que están más alejados de la luz. Agregamos más sombras, integro para que no se mire muy dividido. Si la luz en dado caso viniera de otro lado, las sombras van a ser en diagonal, como en este ejemplo. Ahí pueden observar. Más cerca de la luz es más claro y más lejos de la luz es más oscuro. Siempre revisemos de dónde viene la luz. Estamos a punto de comenzar con nuestra práctica en crayón, así que preparen sus materiales y comenzamos. Listos. Ok, en este caso voy a dividir mi hoja dejando la parte de arriba más pequeña y la parte de abajo más grande. Siempre que haga árboles voy a comenzar poniendo el color claro. En este caso voy a hacer la iluminación con colores, por lo cual la parte amarilla va a ser más clara. Luego coloco una parte verde medio y por último comienzo a agregar las sombras con un verde oscuro. Para este árbol simplemente hago rayas. Ni siquiera tengo que dibujar líneas guías y simplemente son rayas de izquierda a derecha. No me interesa que este parezca una impresión, me interesa que se vea la textura del lápiz, porque esa textura le da un realismo, esas rayas le dan realismo a mi árbol. Coloco siempre sombras en la parte de abajo, imaginándome en este árbol que la luz viene desde arriba, y por último agrego el tronco. También juego con la iluminación en el pasto. Hago pasto verde claro y verde oscuro. Un poco de sombras y listo. Este es un árbol sumamente básico. Para nuestro siguiente árbol vamos a comenzar haciendo líneas guías. Esta va a ser una forma de gota. Vamos a simular otro ciprés. La luz de este árbol va a venir de diagonal de derecha a izquierda y con mi crayón verde oscuro voy a empezar a hacer estas líneas. Son como zigzags estirados, rayitas estiradas. En la parte donde hay sombra las voy a hacer más juntas y en la parte donde hay luz las voy a hacer más separadas. La presión del lápiz es una presión media y es una presión muy suave en las partes que hay luz. Ahí está. Si se dan cuenta, la sombra en este caso ya va en forma diagonal. Agrego el tronco. Y por último el suelo. Para mi suelo hago lo mismo. Del lado de la sombra hago más y del lado de la luz hago menos. Con mi siguiente árbol va a ser un árbol más tradicional, así que comienzo dibujando como si fueran dos nubecitas y su tronco. Ahí está su tronquito. También voy a agregar algunos agujeritos en esas nubecitas. Y voy a comenzar a rellenarlo con colores cálidos. En este caso siempre
Voy a comenzar agregando amarillo y la luz va a venir de la esquina superior izquierda. Voy a empezar rellenándolo con círculos, con muchos colochitos, donde hay luz. Comienzo con el color claro, comienzo con el amarillo. Esta textura hace que nuestro árbol se apegue más a la naturaleza. Luego con mi naranja hago la parte media y también agrego algunas sombras. Aquí hay unos pequeños grupos de sombras que van a ver donde hay luz. Y sigo con mi parte media. Dependiendo de nuestros crayones, así va a ser como se difuminen entre ellos. Sigo haciendo los colochitos, ahora hago las sombras en la parte de abajo de cada uno de los grupos de hojas. Continúo con las sombras del segundo grupo de hojas. Simplemente haciendo colochitos, algunas sombras en la parte de luz. Las sombras en la parte de luz se agregan porque esas hojas también hacen sombra entre ellas, aunque van a tener más luz. En este caso ya le voy a agregar luz y sombra a mi tronco. Utilizo 2 tonos de café. También le voy a poner amarillo para hacerlo más cálido. Algunas sombras más oscuras. Y con el mismo café voy a agregar sombras en la parte con hojas. Si se dan cuenta, logro conseguir la división entre los 2 grupos de hojas y no se ve un solo conjunto. Agrego sombras. También las sombras son más pronunciadas donde el mismo árbol hace sombra. Y por último, agrego luz. Y listo, terminado. Voy entonces ahora con uno de mis árboles favoritos. Voy a comenzar haciendo un círculo con mi lápiz guía. Y este círculo simplemente lo voy a rellenar de izquierda a derecha con un lápiz verde. Voy a tratar de que el tono me quede uniforme. Aquí no voy a tratar de que me quede una parte más clara y una más oscura. Incluso yo dejé la parte de arriba un poco más oscura que la de abajo. Y con un rapidógrafo o un marcador comienzo a agregar los detalles. Hago un tronco. Lo relleno siempre con mi zigzag irregular. Yo lo relleno con estas rayas en forma de zigzag para poder manipular la luz y la sombra. Y comienzo a hacer líneas y algunas hojitas, como algunos colochitos, muchas líneas irregulares, no son líneas continuas. En la parte que me interesa que tenga sombra. En este caso la luz viene igual que el árbol anterior, de la parte izquierda superior, de izquierda a derecha, como si fuera una diagonal. Si se dan cuenta, para la parte con luz solo hago puntitos. Miren, solo voy agregando puntitos. Y en la parte con sombra es que voy agregando estas líneas, curvas irregulares. Y así logro conseguir el efecto de luz y de sombra, aunque el tono del color sea el mismo. Agrego más detalles. Trato de que siempre se mire lo más parejo posible ese degradado. Y con el mismo rapidógrafo o marcador hago los arbustos. También del lado que el mismo árbol hace sombra, agrego más sombra en los arbustos. Y listo, tenemos nuestros árboles básicos. Vamos a ir con uno más avanzado. Esta va a ser la versión 2.5 del primero. Así que hago una forma de gota con mi lápiz y le agrego el tronco.
Este lo voy a comenzar a rellenar con rayitas curvas, son unas curvas en zigzag y va a ser siempre de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Voy a comenzar con el color amarillo. Uno de los colores, mejor dicho, la mejor forma de degradar es degradar con el color claro. Pero a mí también me gusta poner el color claro de base cuando trabajo árboles con crayón, ya que después es más fácil ir poniendo las sombras, mientras que si pongo el color oscuro me resulta más difícil irlo aclarando, ya que los colores oscuros absorben los colores claros y ya no lo logramos ver. Comienzo a agregar ahora mi color medio. Mi color medio lo comienzo a poner muy suave como una sutil sombra sobre el amarillo. Y ya luego sobre lo que está aún blanco lo comienzo a poner un poco más fuerte. Trato siempre de ir difuminando, de que no se mire esas franjas entre color y color, sino que los colores se integren y se mezclen. Se dan cuenta que la luz también es en forma diagonal. Vamos a necesitar también un lápiz de color, un crayón más oscuro, un verde oscuro. Y con este comienzo a hacer las sombras. Se dan cuenta que primero hago contorno y después relleno. Yo voy haciendo contorno y voy rellenando, contorno y rellenando. Esto lo hago para no salirme de la línea. Contorno y relleno. Pero no hago un contorno recto. El contorno también tiene la forma de la textura de mi árbol. También agrego algunas sombras, algunas manchitas en la parte donde hay luz. Y con mi amarillo repaso. El amarillo ahorita me va a servir para difuminar, para integrar los colores. Ahora repaso incluso hasta un poco ejerciendo más fuerza, para que mis colores se vayan difuminando. Difumino. Agrego el tronco. También a mi tronco le voy a agregar un poco de luz y sombra. Y trabajo el suelo también con luz y sombra. Afino algunos detalles. Y listos con este árbol. Para nuestros siguientes árboles vamos a inspirarnos en los pinos, por lo cual vamos a hacer dos líneas verticales, una a la par de la otra, la segunda un poco más alta. Y lo vamos a hacer con colores cálidos también. Voy a comenzar haciendo líneas estiradas hacia abajo. Estas van a ser mis líneas guías. Si se dan cuenta, son como resortes estirados, no son solo rayas, sino que les voy dando como esa textura de zigzag. Y comienzo primero con mi color amarillo. Voy a llevar el amarillo un aproximado
de la tercera parte de mi árbol. En el caso de este árbol, la luz viene desde arriba. Y muy importante, el tronco del árbol lo hacemos más grueso. Ahí hacemos más juntas estas líneas amarillas. Sigo bajando con la luz. Voy a bajar un poco más con la luz. Le voy a dar un efecto un poco más natural. Siempre va a llegar un poco de luz hasta la parte de abajo. Y ahora le voy a poner un tono de amarillo aún más cálido en la parte superior. Este amarillo sí lo voy a dejar más o menos hasta la tercera parte. Y comienzo con el naranja, haciendo las mismas rayas estiradas hacia abajo. Dependiendo del papel que utilicemos, así va a ser la textura. Yo estoy utilizando un papel bond normal, pero si ustedes utilizan papel cáscara de huevo, sus árboles se van a ver aún mejor. Tengo mi color medio, que es el naranja, y le voy a empezar a agregar sombras con el rojo. Si se dan cuenta, también marqué un poco más el tronco. Estas no son las sombras finales, después agregaré sombras con color café para darle un poco más de profundidad y contraste. También le voy a dar un poco más de protagonismo. Agrego algunas sombras con estas rayitas irregulares, principalmente en la parte de abajo, y conforme voy subiendo hago menos. Afino detalles. Y también pasé el amarillo para difuminar un poco, integrar un poco los colores. Un poco de sombra y de luz al suelo. Y difumino un poco. Listo, tenemos nuestro primer árbol. Para mi segundo árbol también lo vamos a hacer con colores cálidos. La diferencia es que este árbol va a ser rojo y rosado. El procedimiento es el mismo que el anterior, solo que este árbol va a ser más delgado.
Para nuestro siguiente árbol vamos a hacer un árbol un poco más orgánico. Vamos a hacer el tronco con una línea vertical como guía y luego le vamos a ir poniendo grosor y ramas. Recordemos, las ramas principales son más gruesas y las secundarias son más delgadas. Y las últimas ramas, las de la copa del árbol. Ahora voy a iniciar con el color. Voy a usar un amarillo muy clarito, un verde un poco con tonos limones y un verde oscuro. Recordemos que las hojas crecen en grupo y para hacer esta textura de hojas lo voy a hacer con pequeñas X y asteriscos. La luz de este árbol va a venir de la parte izquierda superior, se va a proyectar en forma diagonal de izquierda superior a derecha inferior. Comienzo entonces a hacer los grupos de hojas marcándolas con el color más claro, que es el color amarillo. También esta que acabo de pintar la voy a hacer un poco más marcada, la que está del lado derecho, porque va a tener la sombra de las que están del lado izquierdo. Hago en la copa, siempre mi copa va a ser más clara. Y algunas hojas fuera de los grupos grandes, como la explicación que vimos. Comienzo entonces con mi verde medio y posteriormente las sombras. Si se dan cuenta, no comencé pintando primero el tronco. Esto es muy importante, ya que si coloco el color café primero, me va a absorber el color amarillo cuando lo ponga encima y no lo voy a poder cubrir. Entonces comienzo mejor poniendo las hojas y después el café y agrego detalles de ramas. Ni siquiera se va a notar que fue pintado primero y que fue pintado después. Continúo con mi verde medio haciendo los grupos en forma de X. Y ahora voy con las sombras. Las sombras siempre le dan más realce, le dan más protagonismo a todo lo que pintemos. Afino los últimos detalles con sombras también quiero que se vea un poco más mi textura. Con amarillo integro un poco los colores y ya casi estoy listo para comenzar a pintar mi tronco. Tomo como olor café claro y comienzo a repasar mis ramas y tronco. Lo sigo rellenando de forma irregular para darle esa textura de madera. Y con color amarillo, también puede ser color naranja, relleno el tronco para hacer un tronco cálido. Si se dan cuenta, este árbol automáticamente lo identificamos que está en un clima cálido.
Le agrego las sombras con un café oscuro, también puede ser con negro. Y por último trabajo el suelo. Y hago pasto. Listo. Vamos entonces con nuestro último arbolito. Con nuestro último árbol vamos a comenzar haciendo nuestro tronco a partir de una línea guía central. Y le voy agregando ramas. Este árbol también va a tener una forma bastante irregular. A las ramas le voy a hacer grupos de hojas como si fueran nubes, pero nubes con ondas, creando estas ondas. Hago mis grupos de hojas y la luz va a venir del lado derecho superior, va a ser de derecha a izquierda. Va a ser lo contrario al árbol que acabamos de hacer. Y lo comienzo a rellenar con circulitos, con muchos colochitos. Para este árbol los colochitos los voy a hacer más juntos, ya que quiero que sea un árbol un poco más parejo. ¿Ok? La textura me la va a dar el papel y voy a difuminar un poco más los colores, me van a quedar más integrados. Continúo con mi verde medio, si se dan cuenta, hago que me queden más difuminados que el árbol que pintamos con esta técnica parecida anteriormente. Continúo con mi verde medio en cada uno de los grupos. Después le voy a agregar sombras, pero las sombras las voy a agregar con color azul. Yo elegí un azul turquesa, pero ustedes pueden elegir el azul que consideren adecuado. A mí me encantan las sombras azules en los árboles. También coloco algunas sombras en las partes claras para darle esa textura que acabo de hacer. Y continuamos. Muy difuminados los colores para que este árbol se integre. Ya casi estamos listos. Vamos a necesitar un rapidógrafo o un marcador para trabajar el tronco, las ramas y también textura en las hojas. Hago los últimos detalles y listo. Comienzo con mi rapidógrafo. Voy a probar rapidógrafos. Voy a hacerlo con un 1.2. Creo que no tengo mucha tinta. Después me cambiaré a marcador. Y comienzo repasando estos grupos de hojas. Si se dan cuenta, comencé del lado izquierdo. Voy a ir de izquierda a derecha porque yo soy diestro. Por lo cual, si lo hago de derecha a izquierda, voy a manchar. Entonces comienzo de izquierda a derecha. Con estas ondas también le agrego sombras. Esta es una técnica que también van a utilizar cuando hagan sus árboles con acuarela.
No importa si me salgo de la forma. De eso se trata hacer este árbol. Es la misma técnica que se utiliza en acuarelas. Y hago todas estas ondas y con las mismas ondas le agrego sombras. Este podría decir que es uno de los árboles que a mí más me gustan para trabajar en presentaciones arquitectónicas. Se los recomiendo bastante. Y listo. Ya hemos terminado nuestros ejercicios de árboles con lápices y con crayón. Voy a terminar con mi tronco, siempre rellenándolo en forma de zigzag. Le puedo agregar algunos puntitos a las hojas para hacer texturas. Y listo. Hemos terminado. No olvidemos el suelo. Esta sería entonces la presentación final. Espero les haya gustado mucho y que disfruten hacerlo tanto como yo disfruté hacer estos árboles. Recuerden que si tienen dudas o comentarios pueden escribirme en cualquier momento. Hasta luego.